Importante el sistema de ficheros. La función esencial de los sistemas de archivos o sistemas de ficheros, file system en inglés, es estructurar la información guardada en las unidades de almacenamiento, disquetes, discos, memorias, etc., para su correcto almacenaje y recuperación. La mayoría de los sistemas operativos manejan su propio sistema de archivos y permiten el acceso a los datos mediante bloques de un mismo tamaño, que se llaman clústeres. ¿Qué es un clúster? Es un bloque de información que se intercambia con la unidad de almacenamiento, es decir, es el bloque mínimo de intercambio, por ejemplo, con el disco duro o con un USB. Un clúster es una agrupación de sectores de disco y el número de sectores que forman un clúster siempre ha de ser potencia de 2. Puede ser un sector, 2 sectores, 4 sectores, 8, 16, 32, 64, pero por ejemplo no podrían ser 10 sectores porque no es una potencia de 2. El sistema operativo es el responsable de organizar jerárquicamente estos bloques en ficheros, archivos y directorios, y de mantener un registro actualizado de si están usados o no, a qué archivo o fichero pertenecen y cuál es el siguiente en la cadena de almacenamiento. Para acceder a los ficheros, nosotros utilizamos lo que se llama una ruta. La ruta es la referencia a la ubicación de un archivo mediante una cadena de texto que en inglés se dice path. Esta ruta se compone de una sucesión de nombres de directorios ordenados jerárquicamente de izquierda a derecha y separados por la barra diagonal, en inglés la slash, o por la barra invertida, la backslash. Las rutas en Linux son mediante esta primera barra, pero en Windows se utiliza siempre la otra barra, la contrabarra, la barra invertida. Bien, la ruta siempre termina con el nombre de un archivo o un directorio presente en la última rama de directorios especificada. Es lo que os aparece en la barra de direcciones dentro del explorador de archivos de Windows. En cuanto a sistemas de ficheros, básicamente tenemos dos, FAT y NTFS, que son los dos que reconoce Windows. El sistema de archivos FAT se reconoce como tabla de asignación de archivos. En inglés es File Allocation Table. Es un formato que es admitido por casi todos los sistemas operativos existentes para ordenadores personales, pero tiene algunas desventajas. Por un lado, la fragmentación. Es un sistema de ficheros que tiene una fragmentación elevada. No es redundante a fallos. ¿Esto qué quiere decir? Que no permite utilizar técnicas de recuperación frente a la pérdida de datos. Por otro lado, soporta nombres cortos de archivo. Tenía una limitación inicialmente de 8 caracteres para el nombre de cada uno de los archivos, añadiéndole 3 caracteres para la extensión. Eso con el tiempo se ha visto aumentado. Por otro lado, FAT también carece de permisos de seguridad, lo cual hoy en día no lo hace un sistema de archivos robusto. Frente a FAT tenemos el sistema de archivos NTFS. Las siglas NTFS vienen de New Technology File System. Si miramos aquí abajo las características generales, NTFS mejora frente a FAT. ¿Cómo? Pues facilita las búsquedas y acelera el acceso a los datos. Las búsquedas se refieren a las búsquedas de los archivos dentro del dispositivo de almacenamiento. Por otro lado, NTFS es un sistema de ficheros nativo de Windows y no es compatible con todos los sistemas operativos para ordenadores. NTFS reduce la fragmentación frente al sistema de archivos FAT, con lo cual esto es una mejora. Y por otro lado, permite almacenar ficheros de más de 4 GB de tamaño. Se me había olvidado comentar con respecto a FAT que no permite almacenar archivos de más de 4 GB de tamaño. Por ejemplo, si yo tengo una película en alta calidad que ocupa 4,2 GB, no puedo almacenarlo en un USB, que tenga sistema de archivos FAT, aunque tenga todo el espacio disponible. Solo lo podré almacenar en un USB que su sistema de archivos sea NTFS. Pasamos ahora a personalizar el equipo a nuestro gusto. Entre los aspectos más relevantes podemos encontrar la conexión a Internet,
la configuración del escritorio, la programación de tareas y la red doméstica. En cuanto a la conexión a Internet, ya sabéis cómo podemos ver si estamos conectados a Internet o no. Estas serían las conexiones de red cableada y esto sería una conexión de red inalámbrica. Si esto no aparece, no tenemos conexión a red. Si esto no aparece o aparece con una X, tampoco tenemos conexión a red. En cambio, si aparece de esta manera, sí que tenemos acceso a red, y si aparece de esta manera, lo que ocurre es que no tenemos acceso porque hay algún problema. El acceso está limitado. Bien, en cuanto al escritorio, podemos dar al equipo nuestro toque personal adaptando el escritorio a nuestros gustos. Para ello, por ejemplo, podemos disponer de lo que son los gadgets que habéis instalado en la práctica. Windows contiene unos mini programas o mini aplicaciones denominados gadgets que ofrecen información resumida y facilitan el acceso a herramientas de uso frecuente. Los gadgets que aparecen en el libro no están todos disponibles porque estas mini aplicaciones pueden suponer un agujero de seguridad y por eso en versiones revisadas del Windows 7 se eliminaron algunas de ellas. Podemos configurar el fondo de escritorio y modificarlo, aumentar el tamaño de texto, cosas que habéis hecho también en la práctica. Otra de las cosas es instalar un protector de pantalla, que podría ser necesario o recomendable. Un protector de pantalla es una imagen o animación que aparece en la pantalla cuando no se usa el ratón o el teclado durante un determinado intervalo de tiempo. Esto lo podemos configurar a nuestro gusto. Inicialmente, los protectores de pantalla se diseñaron para proteger la calidad de la imagen en los antiguos monitores de tubo de rayos catódicos, en los que se podían estropear los puntos de luz de la pantalla. Si teníamos una imagen fija durante mucho rato, los puntos de luz, los píxeles de la pantalla, se podían quedar quemados en ese tipo de pantallas. Esto no ocurre hoy en día y los protectores de pantalla se suelen instalar como protección frente a miradas externas, es decir, como protección de los datos del trabajo que estemos realizando en el ordenador. También podría ser por ahorro de energía. Otra de las cosas que podríamos personalizar en cuanto a nuestro equipo sería el de un tema, el poner un tema a nuestro escritorio. La definición de tema podría ser como la combinación de imágenes, sonidos y tonos y colores que presentan las ventanas, los bordes, las barras, los menús y el escritorio. De esta manera podemos elegir el tema que nos guste para tener un aspecto más personal. Habéis visto también la programación de tareas, lo que es la red doméstica. Con este caso, en este punto, lo único que quiero recalcar es el tema de la ubicación de la red que hemos mencionado antes. Recordemos que llegado un momento, el sistema nos pregunta qué ubicación de red queremos elegir, si doméstica, de trabajo o pública. Bien, esto hemos dicho que afecta a la configuración de seguridad del firewall, pero implica más cosas. Si nosotros elegimos red doméstica, lo que estamos diciendo es que confiamos en los usuarios y los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces se activa la detección de redes y esto permite que otros dispositivos nos vean en nuestra red y que otros equipos puedan acceder también a nuestro equipo. Si nosotros elegimos la red de trabajo, las características son las mismas que en una red doméstica, pero no podríamos crear el grupo hogar ni unirnos a este grupo hogar. En la red doméstica es la única ubicación de red en la que podríamos crear el grupo hogar y dejar que todos los dispositivos que nosotros tengamos se unan a ese grupo hogar. Por último, nos queda la ubicación de red pública. En este caso, la compartición de archivos y la detección de redes se deshabilitan por defecto y si seleccionamos este tipo de perfil, se impide que otros equipos de la misma red nos vean. Esto es útil, por ejemplo, en redes Wi-Fi públicas, pues de cafeterías, hoteles, etc. Pasamos ya a la administración de los usuarios. Bien, los usuarios son las personas que hacen uso del ordenador. Lo primero es definir qué es una sesión de usuario.
Por definición, una sesión es el espacio de tiempo ocupado por una actividad, pero esto no nos sirve mucho a la hora de definir una sesión de usuario. Una sesión de usuario, ¿qué implica? Implica que el usuario va a iniciar sesión, es decir, va a elegir su nombre de usuario, va a poner su contraseña y mientras no pulse la opción de cerrar sesión del menú de inicio, no habrá concluido su sesión, dure el tiempo que dure. Dure unas horas, unos minutos o unos días. ¿Qué son las cuentas de usuario? Una cuenta de usuario es la forma de indicarle al sistema operativo a qué puede tener acceso ese usuario, los cambios que puede realizar en el equipo y sus preferencias en cuanto a una configuración personal. Las cuentas de usuario permiten que un equipo sea compartido entre varias personas, siendo cada una de ellas dueña y señora de sus propios archivos y configuraciones. Como he dicho ya, la forma de acceder por parte de un usuario es introduciendo un nombre de usuario y una contraseña. Tenemos tres tipos de cuentas de usuario y estas tres cuentas de usuario proporcionan niveles diferentes de control sobre el equipo. Tenemos la cuenta estándar o el tipo de cuenta estándar, que es la que debe de usarse por defecto. Impide errores accidentales que puedan influir sobre el sistema operativo. No tiene acceso este tipo de cuenta a todas las operaciones que se puedan hacer sobre el ordenador y con esto me refiero a operaciones de administración. Luego tenemos los usuarios administradores. Un usuario administrador quiere decir que proporciona un control total sobre el equipo. Debemos usar este tipo de cuentas únicamente para casos aislados como puede ser la instalación de un programa. Y por último tenemos la cuenta de invitado de la que ya hemos hablado y que está destinada a accesos ocasionales al ordenador. Cabe recordar también cuáles son los permisos del primer usuario. Cuando realizasteis la instalación del sistema operativo, creasteis un usuario durante la instalación. Entonces, en los sistemas operativos de Microsoft, para los ordenadores personales, el primer usuario que se crea adquiere todos los derechos, lo que puede ocasionar que no sepamos quién es el administrador del sistema si no lo somos nosotros. Si no hemos realizado la instalación del sistema operativo, tendríamos que acceder a panel de control, cuentas de usuario, para averiguarlo. Habéis creado cuentas de usuario, las habéis modificado, etc. Vamos con el control parental. La figura del control parental suele aplicarse en relación a la recepción o reproducción de contenidos, sobre todo de imágenes, o en relación al uso indiscriminado de determinados programas, juegos en la mayoría de los casos. Este control consiste en impedir o limitar el acceso a esos contenidos o a los programas que permiten manejarlos, por lo general a menores de edad. Es decir, es establecer que para un usuario que habitualmente será menor de edad, qué aplicaciones vamos a dejarle ejecutar de nuestro sistema, qué sitios vamos a dejarle acceder a través de Internet y podríamos controlar también el tiempo de acceso de ese usuario. Pasamos ya al siguiente punto que sería la administración del equipo. Para administrar el equipo deberíamos de controlar cosas como el rendimiento del sistema o los dispositivos de almacenamiento, entre otros. El rendimiento del sistema podemos hacerlo abriendo el monitor de recursos, cosa que habéis hecho también en la práctica. En cuanto a los dispositivos de almacenamiento, utilizaremos la administración de discos que ahora comentaré. Por un lado, con respecto a las operaciones que se puedan hacer con los dispositivos de almacenamiento, algunas de ellas se pueden realizar desde el explorador de Windows. Por ejemplo, formatear. Formatear es necesario para eliminar instalaciones anteriores y poder partir de cero en una nueva instalación. Aquí arriba os he recordado lo que significa formatear, borrar el contenido de la unidad y también cuando se formatea se asigna el sistema de ficheros. Una de las cosas que podemos hacer también desde el explorador de archivos sería activar el BitLocker. ¿Qué es BitLocker? Es la herramienta de cifrado de última generación disponible para las versiones Ultimate y Enterprise de Windows 7. Recordad que no está disponible para todas las versiones de Windows 7, solamente para estas mencionadas aquí. Su objetivo es proteger la información de los posibles ataques de hackers o de un robo o simplemente si se trata de una unidad portable de su pérdida. También hemos de tener en cuenta que cuando ciframos la unidad, parte
del trozo de almacenamiento de la misma se utiliza para cifrar el código, por lo tanto, no tendremos tanto espacio disponible. Como os decía, una de las herramientas que también podemos utilizar para controlar todo esto del almacenamiento es la administración de discos, y desde esta herramienta podemos tener a nuestro alcance más posibilidades. Podemos eliminar, extender, reducir particiones. Esto lo habéis trabajado también en la práctica y no comento nada más. Bien, nos vamos hasta la página 162, donde una de las cosas a comentar sería el visor de eventos. El visor de eventos es una herramienta que nos ayuda a identificar un problema concreto. ¿Qué nos permite hacer esta herramienta? Nos permite ver información organizada sobre los errores e incidencias del sistema. Cada vez que ocurre algo en el sistema se crea un registro de evento. Los registros de eventos son archivos especiales que registran los eventos importantes que tienen lugar en nuestro equipo. Este visor de eventos presenta esta información organizada en diversos registros. Bien, por último, acabamos con lo que sería una herramienta también importante, la herramienta msconfig, que nos permite acceder a la configuración del sistema. Podemos encontrarla entre las herramientas administrativas o bien tecleando en el buscador o en inicio ejecutar msconfig.exe. Funciona igual si solamente escribimos msconfig. Tiene este aspecto de aquí. Y msconfig nos permite configurar los servicios y los programas de inicio en el arranque del sistema.